que Dios te bendiga mucho en esta tarde. Qué alegría poder compartirte en este día, ¿no? La verdad que le doy muchas gracias al Señor. Hacía memoria de muchas cosas lindas que pasaban hoy en la alabanza, en la adoración al Señor. Recordábamos la fidelidad de Dios, recordábamos sus promesas, que Él no falla, que Él es un Dios que permanece y que Él sigue estando en el control de todas las cosas. Se enumeraron varias cosas muy importantes que caben destacar y la verdad que me llenó el corazón de alegría y de fortalezas. Saber que la presencia de Dios habita en medio de nosotros y saber que su Espíritu Santo aún sigue operando en medio de estos tiempos. Y eso es una alegría, eso es un gozo que nos tiene que levantar, que nos tiene que animar, que nos tiene que fortalecer. Saber que su Espíritu Santo aún sigue intercediendo por nosotros. Y en base a ello, para el día de hoy, elegí un título y al título de hoy le puse Necesito del consejo de Dios. Para darle comienzo, elegí el libro de Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 23. Y voy a dar lectura, dice así la palabra del Señor. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Yo quiero orar. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias Señor por el privilegio en este momento, Señor, de exponer tu palabra. Te ruego, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de nosotros, Señor. Ayúdame a hablar, Señor, tu palabra y solamente tu palabra, Señor. Que tú seas exaltado, Señor. Que tú seas glorificado, Señor, en este día, Señor. Te ruego, Señor, que bendiga, Señor, a toda tu iglesia, Señor, con toda bendición espiritual, Señor. Señor, que podamos seguir creciendo en tu consejo, Señor. Que podamos creciendo, Señor, en sabiduría, Señor. Te ruego que podamos seguir creciendo en el temor, Señor, de Cristo, Señor, y en santidad, Señor. Te lo ruego todo esto, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta primera parte del libro de Proverbios capítulo 4 habla de los beneficios de la sabiduría. Y Salomón le habla a sus hijos como un padre y le da varios consejos en este contexto. Le enseña a cómo deben conducirse en la vida, le enseña a cómo deben de dirigirse en la vida, dándoles varios pasos, dándole varios consejos. Si usted lo lee detenidamente detallado en su casa, va a ver lo que él como un padre imparte a sus hijos. Pero hay algo muy especial. La palabra del Señor nos habla: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Y el Señor también nos habla de esa manera. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primeramente dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos algo muy importante, que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Volviendo nuevamente al libro de los Proverbios, el Señor, sabemos, número 1, que toda la escritura es inspirada por Dios. Es un consejo divino de parte del Señor. Dice, está atento a mis palabras. Y eso también lo podemos ver reflejado en 1 de Juan capítulo 3, versículo 1. El Señor nos llama hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén.
Ese es el grande amor que tiene el Señor para con nosotros. Muestra su grandeza, muestra su poder. Y somos sus hijos, somos amados por el Señor. Nos manda una cosa, estar atento a sus palabras. Jesús lo habla en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Y nos sigue diciendo: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y esa es una parte muy importante en la que quiero desarrollarme un poco. En el libro de Proverbios capítulo 3, versículo 13, es un capítulo más atrás. Proverbios capítulo 3, versículo 13 nos habla de esta manera: bienaventurado el hombre que haya sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Amén. Y ese es el consejo de Dios. No hay nada que se pueda comparar al consejo de Dios. Lo que vos y yo necesitamos para nuestra vida es el consejo de Dios, diariamente. Quiero leerte el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En el 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Amén. Y quiero hacer un poco de énfasis en esto. Quiero hacer énfasis un poco en las luchas, en las ansiedades, en las debilidades, en las preocupaciones y etcétera, lo que tengamos nosotros por delante en el camino. ¿A cuántos de los que estamos acá hemos pasado por esas situaciones o aún estamos pasando por adversidades dentro de la mente y dentro del corazón? Y son batallas que no se terminan, son batallas que vienen una y otra vez a rondarnos, vienen a atribularnos, vienen a perseguirnos y no nos dejan en paz. Yo soy uno de ellos, hermanos. Y yo creo que cada uno de nosotros llevamos una batalla en la fe diaria. Y es más la batalla estando en el camino de Dios que estando fuera. ¿Por qué? Porque estando fuera, porque el mundo disfruta, entre comillas, lo bueno. Pero uno, cuando quiere hacer bien las cosas delante de la presencia del Señor, empiezan las opresiones. No hay descanso, el alma no tiene descanso. Pero ¿sabe por qué pasa eso muchas veces? Porque necesitamos del consejo de Dios. Continuamente necesitamos del consejo de Dios. Necesitamos recordar la palabra una y otra vez, que esté grabada en la mente y en la tabla de nuestros corazones. Y cuando no podemos funcionar bien en la palabra, vienen los problemas. Pero cuando conocemos el consejo de la palabra de Dios y nos vamos desarrollando, eso genera una firmeza, genera una seguridad y genera un carácter y una posición en Cristo Jesús. Pero eso solamente te lo puede dar el Espíritu Santo. No se compra, no se vende en ninguna tienda, en ningún lado. Es gratuito y eso te lo puede dar el Espíritu Santo. Es por gracia. Es por gracia. Amén. En el Salmos capítulo 46, versículo 10, nos habla algo muy, muy importante. Y dice así este consejo:
Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Amén. Y estar quietos es la parte más difícil. Porque reconocemos que somos débiles. Reconocemos que somos faltantes. Reconocemos que no nos satisfacemos a nosotros mismos. Necesitamos de aquel que todo lo provee para saciar y calmar nuestra sed, nuestra alma. El salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía?, dijo una vez. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle. Creo con todo mi corazón que si guardamos y atesoramos la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, vamos a salir de toda situación, vamos a salir de todo problema. Y vamos a recordar también en 2 de Corintios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Podés estar en cualquier situación, en la que sea. Tus caminos pueden correr y resbalarse. En el camino podés fallar, podés errar, pero la presencia del Señor te va a acompañar todos los días de tu vida. Pero para eso tiene un precio. Eso tiene un precio y se llama la presencia de Dios en nuestra vida. Y quiero animarte a que busquemos del consejo de Dios. A que la palabra que recibimos en la iglesia, que recibís en el estudio, que recibís en tu casa, la tomes, la atesores dentro de tu corazón. ¿Sabes por qué le dice la Biblia? Que eso va a ser también un collar. Y es más preciosa el consejo que toda piedra preciosa y que todo lo que puedas desear. Todo esto es material y pasajero. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová y cuya confianza en Jehová. Esas tenemos. Bienaventurado, la palabra quiere decir bendecido por Dios. Si nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a ser completamente bendecidos. Vas a ser capaz de pasar muchos problemas, muchas situaciones en donde no podés resistir. Pero la palabra de Dios una y otra vez nos recuerda volver al consejo, volver a la palabra, que ellas son las que dan testimonio de mí. El Señor dijo: escudriñad la palabra, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y tenemos el testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Recordar el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8, y nos recuerda de esta manera: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu mente, va a guardar tu corazón, va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Y más sigue diciendo: en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo santo, en todo lo que es digno y en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en eso pensad, y el Dios de paz estará con nosotros. Eso es una palabra que viene a mi memoria todos los días de mi vida. Cuando hay aflicciones, cuando hay tiempos que no entiendo, cuando hay momentos de dificultades, es volver a la palabra. El corazón muchas veces se hace un remolino de ideas y ahí entra la preocupación, entra la ansiedad, entra la debilidad. ¿Sabes por qué? Porque está funcionando en la carne, en las emociones. Pero si funcionas en el Espíritu, si funcionas en la palabra, vas a ver cómo te vas a levantar. Así de rápido te vas a levantar. Si orás, el Señor es fiel para responderte. Si clamás, el Señor promete: clama a mí que yo te responderé. El Señor promete también en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados,
que yo los haré descansar. Son promesas del Señor que nos mantienen animados, que nos mantienen fortalecidos en Cristo Jesús. En el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda una cosa y nos dice que no es con ejércitos ni con espada, es con su Santo Espíritu, dice la palabra del Señor. Nos cansamos en el camino porque metemos el yo, a veces le llamo yo, el yo del alma, que muchas veces es válido. No te voy a decir que todo lo que sientas en tu corazón no sea válido, Dios lo conoce. Pero si dejas de un lado eso y peleas en el Espíritu, vas a salir bendecido, vas a salir bendecida en todas las áreas de tu vida. Sin la guía del Espíritu Santo, todo es en vano. El libro de los Salmos, capítulo 127, versículo 1, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que recordá una cosa: sin la guía del Espíritu Santo, estás frito. Eso es algo para recordar. Porque el Señor debe edificar nuestra casa, el Señor debe edificar nuestras vidas. Y en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, el Señor le dice esto a ese pueblo: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¡Wow! El Señor una y otra vez a ese pueblo le habló de mil maneras. Y ellos podían ver palpable la presencia de Dios. En muchas. Dios se le ha manifestado en ese momento de diferentes maneras. Fue columna de fuego. El Señor hizo tantos milagros que aún el pueblo, el Señor les dice que eran de dura cerviz, no podían mirar para arriba. Y aún así ese pueblo seguía rebelde. Era un pueblo que le daba la espalda a Dios, siempre le dio la espalda a Dios. Pero Dios tenía amor, Dios tenía misericordia, Dios lo seguía amando. Y esto en conclusión: el amor de Dios nunca te va a abandonar. El amor de Dios nunca te va a dejar. Porque el Señor no ve, no siente como nosotros sentimos. Es completamente diferente. El Señor es santo, el Señor es bueno, el Señor es fiel. Nuestra naturaleza es limitada, pero Él, que sobre todo sobrepasa todo entendimiento. Así que este pueblo no quería atender a la voz de Dios. Por mucho tiempo siguió duro, pero el Señor aún nos seguía amando a su pueblo. Tenemos el consejo de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 al 17. Y nos aconseja la palabra del Señor: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Tenemos una invitación de andar en el Espíritu. La carne y el corazón no tienen nada que ver con el Señor. Pero si atesorás la palabra del Señor, va a encajar todos los engranajes. Y podemos aferrarnos en una promesa. En el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, dice: torre fuerte
es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. Dios sigue siendo fiel. Tenemos la providencia del Señor. Tenemos sus consejos, tenemos sus palabras. Te puedes levantar. Te puedes seguir siendo fortalecido, animado, acompañado por la presencia del Señor. Si guardás sus palabras, si sos diligente en el Señor, si sos esforzado, si sos esforzada, te vas a poder levantar. Vas a poder vencer todo obstáculos solamente con una cosa, con la palabra del Señor. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me deje desviarme, sigue diciendo. Yo miro ese pantallazo de la palabra, con una hambre y con una sed, ese joven, y es una imitación, es digno de imitarlo. Porque la única manera que podemos ordenar nuestros caminos es guardando la palabra del Señor, apropiándonos de su palabra y caminando en obediencia a Cristo. El libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. El pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Pero una de todas las cosas, el Señor los mandó a ese lugar para que aprendieran muchas cosas. Y en ese contexto, en ese capítulo, le habla y le dice el Señor: tengan hijos, hagan casas, pórtense bien, que después yo me voy a encargar de sacarlos. ¿Saben por qué? Y el Señor le dice en el capítulo 29, en el versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Todo lo que te permite pasar el Señor es por algo. Es para pulirte, es para animarte, es para hacer una obra maravillosa de la gloria de Dios en tu vida. Así que, si estás pasando por tribulaciones, alegrate y gozate. Libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y sea la paciencia su obra completa. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Dad gracias en todo. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Me calzo, me seco las lágrimas y sigo adelante. Muchas veces nos toca así, nos toca de esa manera y no hay otra salida. Pero déjame decirte una cosa, que el Señor escucha cada lágrima, ve cada necesidad. El Señor no se olvida de nada. Él es fiel. Y lo que Él prometió en su palabra, Él lo va a hacer. Porque fiel es el que hace la promesa. No te va a dejar y no te va a desamparar tampoco. Hermanos, las aflicciones del alma es la parte más tenaz que una persona puede llegar a vivir. ¿Por qué? Porque cuando llegan las aflicciones en el alma, se hace, como dice el pastor, o a veces la palabra esa, un sancocho, un chicharrón dentro de la mente. Y esa es la batalla más fuerte que uno pueda llegar a vivir en la vida, en las emociones, en el corazón, en la mente. Ese es el campo en donde toda persona lucha, a donde vienen las ansiedades, a donde vienen las tristezas, a donde viene la preocupación, a donde viene el temor, a donde viene a invadir nuestra paz.
Pero para todo ello hay una promesa de parte de Dios para tu vida. Para toda necesidad, para toda dificultad hay una promesa de Dios para la vida. Para levantarlo, para animarlo, para fortalecerlo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 29 y al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahí tenemos un descanso en el Señor. Debemos de ir a Él y entregar todas nuestras cargas. Y aprender de Él. Tomar sus consejos. Y aprender de Él es tomar sus consejos. Que Él es manso y humilde de corazón. Y dice una cosa más. Y vamos a hallar descanso. En el Señor vas a hallar descanso. Si tenés sus consejos en el corazón y en la tabla de tu corazón, vas a hallar descanso. Y sabé lo lindo y lo linda que te vas a ver. Precioso. Quiero leer nuevamente el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Primera de Tesalonicenses 5:18. Quiero volver a recordarte esa promesa. Da gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 6, versículo 10. Y nos habla de una cosa. Fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza. Para salir bendecido, para salir bendecida y en victoria, tienes que fortalecerte en el Señor. No le des lugar al enemigo, sino fortalecete en el Señor. Y podemos decir en el libro de los Salmos, capítulo 121, mirarlo al Señor. Y cuando estés pasando por un momento difícil, vas a hacer una cosa. Te vas a levantar en el nombre del Señor. Y vas a alzar los ojos a los montes. Vas a mirar al Señor. ¿De dónde viene tu socorro? Tu socorro, acordate que viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Él no dejará para siempre al justo caído. No te va a dejar. El libro de los Salmos, capítulo 34. Versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de mis temores. Versículo 17. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Podemos ir a la palabra, la que nos compartió nuestra hermana. Podemos ir ahí. Podemos ir a su palabra y tener descanso en Él. Recordando el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y nos recuerda una cosa, que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero debemos confiar, porque el Señor ya venció al mundo. Y recordar que vamos a tener aflicciones no es para nada grato, porque todos queremos la victoria, todos queremos la salida al problema. Pero ¿sabes una cosa? Que toda la Biblia es inspirada por Dios. Y si atendemos al consejo de Dios, y si el Señor nos dice vas a pasar por aflicciones, hay que pasarla. Pero una de las cosas que te prometió, que vas a salir de ahí. Vas a salir, pero vas a salir como Él quiere que salgas. Vas a salir fortalecido, animado, no sé cómo tengas que salir de ese lugar. Pero una cosa sí,
que el fuego de la prueba no te va a matar, sino que te va a fortalecer, te va a forjar en Cristo Jesús. Va a forjar tu carácter, va a forjar tu vida espiritual, la va a afirmar más. Todo lo que permite Dios en tu vida y en mi vida es para algo en especial, para formar a Cristo en tu vida y para seguir formando el carácter de Cristo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, que aquel que empezó la buena obra en vos y en mí, la va a seguir perfeccionando. Y una cosa de la que debemos de hacer es atender a sus consejos. Aunque no lo entiendas, aunque no comprendas el por qué ni el cómo de las cosas, el Espíritu Santo sigue operando en vos. Santificación, porque te ama con amor eterno. Lo que tenemos que hacernos en nosotros en este trabajo de la fe, esta carrera, es permanecer en el Señor. No mirar ni para acá ni para acá. Aquel que puso la mano en el arado, mire que no vuelva atrás. Y a eso le seguimos. Ya el mundo ya te hizo bastante daño. Me hizo bastante daño en el pasado. Y no quisiera volver atrás. Pero para eso, para no volver atrás y para no ser engañado, necesitamos del consejo de Dios. El libro de los Salmos, capítulo 50, versículo 15, nos dice en esta manera: es un consejo para el día de la angustia. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Podemos correr a Él confiadamente, invocarlo en el día de la angustia, en el peor día. Y estoy completamente seguro de que Él te va a librar. ¿Sabes por qué? Porque cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor es fiel, el Señor es justo y el Señor te va a hacer pasar ese camino, esa dificultad por donde estás pasando. Pero una cosa nuevamente te quiero compartir: que te aferres a los consejos del Señor. Esos son los que te van a dar el descanso. Son medicina a tu cuerpo y refrigerio para todos tus huesos. Y podemos recordar Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Podemos mirarlo a Él. Echarle toda nuestra ansiedad. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Con libertad anda al Señor. ¿Sabes una de las cosas de lo que ama al Señor? Lo que dice su palabra. El Señor ama la sinceridad. Que seas sincero delante de la presencia del Señor. Que seas a cara descubierta. Lo que tenga que haber y expresáselo delante de la presencia del Señor. Hermanos, hermanas, a mí me ha tocado también estar pasando por momentos muy difíciles, en donde no me sentía perdonado, en donde no me sentía amado. Había una revolución dentro de mi corazón, en donde no sabía qué hacer ya con mi corazón, no sabía qué hacer con mi vida. Y fueron momentos muy cruciales, momentos muy duros, en donde se me hablaba del consejo de la palabra del Señor, en donde mis caminos había tenido consejos sabios de personas, pero yo no atendía. Yo vivía dentro de mi mundo, yo vivía dentro de mi corazón. No me abría a lo que el consejo de la palabra del Señor me quería hablar. Pero déjame decirte, no cometas ese error. Déjate aconsejar por la palabra. Deja que el Espíritu Santo sea tu maestro. Deja que si el Señor puso pastores conforme a su corazón, ellos te pastoreen, que ellos te bendigan, que ellos son los que velan por vos, son los que velan por la iglesia, por el cuerpo. Acá no existe llanero solitario, porque el llanero solitario no llegó a ningún lado. Solamente existen personas que el Señor las va a transformar. Pero si te dejas aconsejar por el Espíritu Santo, por medio de la palabra del Señor,
Y quiero finalizar citando el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Y dice de esta manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y quiero que nos pongamos de pie, por favor, y que recordemos que tenemos el consuelo del Espíritu Santo. Tenemos un Consolador que se llama Jesucristo y que Él prometió una de todas las cosas: no dejarte y no desampararte. Tenemos sus consejos. Puedes estar afligido en todo, mas no angustiado. Puedes tener aflicciones en el alma. Pero recordá una de las cosas: sin la guía del Espíritu Santo, sin el consejo del Señor, no llegamos a ningún lado. Puedes tener aflicciones en el alma, pero el Señor prometió que va a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Porque ¿sabes por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué te parece si oramos y bendecimos su nombre? Padre bendito, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor, que es viva y es eficaz. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, Señor, en la fe, puestos los ojos en Jesús, Señor. Señor, necesitamos tus consejos para que nuestra vida, Señor, sea como la luz de la aurora, Señor, que vaya en aumento, Señor. Señor Dios mío, recordando, Señor, que sin la guía de tu Espíritu Santo, Señor, no llegamos a ningún lado, Señor. Pero te necesitamos a ti, Señor, para que fortalezca nuestras vidas, Señor, para que ilumine, Señor, nuestro entendimiento, Señor. Señor, entregamos delante de tu presencia, Señor, nuestro carácter. Señor, presentamos delante de tu presencia todo lo que nos aqueja y nos duele, Señor. Señor, presentamos delante de tu presencia todo lo que nos mantiene, Señor, quietos, Señor. Presentamos delante de tu presencia todo lo que, Señor, lo que hay en la parte almática, emocional, Señor. Tu palabra dice, Señor, clama a mí que yo te responderé. Señor, presentamos eso delante de tu presencia y te rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú pelees por nosotros, Señor. Que nos ayudes a recordar, Señor, tus promesas, Señor, en todo momento, Señor, para que podamos, Señor, seguir siendo edificados, Señor, para que tu iglesia pueda seguir siendo fortalecida y animada por medio del consejo del Espíritu Santo, Señor. Recordando, Señor, que también tenemos heridas en el alma, Señor, que todavía están sanando, Señor. Ayúdanos, Señor, intercede por nosotros, Señor. Intercede por tu iglesia, Señor. Porque tú prometiste en tu palabra, Señor, que es tu iglesia, Señor. Señor, tú peleas por tu iglesia, Señor. Sé que, Señor, tú estás en medio de nosotros, Señor. Y sé que, Señor, velas por nosotros, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor. Escóndela bajo la sombra de tus alas, Señor. Porque allí está segura, Señor. Te ruego por toda la familia, Señor, que hoy están presentes, las que no pudieron llegar también, Señor. Aquellas que no están también en algún momento mirar por redes sociales también, Señor. También, Señor, que seas tú como poderoso gigante sobre toda tu iglesia, Señor. Por favor, protégela, Señor, y ayúdala, Señor. Señor, que el consuelo de tu Espíritu Santo, Señor, la paz que tú das, que no la puede ofrecer el mundo, Señor. Señor, que por favor guarde nuestras mentes y nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando, Señor. Y te lo ruego que fortalezcas a toda tu iglesia, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén, Señor.